precisamente abordar el tema de suelos licuables. Sería la segunda parte de este capítulo. La primera constó de los suelos expansivos, sus características. De una manera similar platicaremos al respecto, así como plantear algunos métodos de mejoramiento masivo de suelo para la condición de materiales licuables. Además de los que revisamos, ¿no? Por ejemplo, las columnas de grava compactada. Se ha demostrado a lo largo de varios años, investigaciones, estudios en campo, que es un método bastante viable, las columnas de grava compactada, para poder aplicar y minimizar el riesgo de licuación. Les comparto esta foto, que es una de las fotos más famosas y emblemáticas. Es en Japón, en un sismo de los 60, si no mal recuerdo. Si no me recuerdo, es Niigata, Japón, en el 65, a donde es a partir, pues, más o menos de este evento a donde se empezó a llamar la atención del comportamiento de los suelos. Porque como ustedes pueden observar en la imagen, están los edificios completamente volteados, sin ningún daño, sino que simplemente, entrecomillado, claro, simplemente la cimentación perdió confinamiento, perdió el esfuerzo portante. Y entonces eso llamó poderosamente la atención, porque ¿cómo era posible que la cimentación, inclusive en algunos edificios con pilotes, si no me recuerdo, hubieran salido enteros, sin ningún daño? Bueno, pues como todo, empiezan a estudiar este fenómeno, algo que en su momento les llamó la atención y llegaron a plantearlo como curioso, como a lo mejor excepcional. Empezaron a dar cuenta que pues no tanto, porque se tenían varios factores en cuanto al fenómeno de la licuación. Para que se brinde el fenómeno de la licuación, para que se dé el fenómeno de la licuación, se deben de conjuntar varias características. Uno, son depósitos de arena, depósitos eólicos homogéneos, por lo regular lo son, los eólicos, en compacidades sueltas, arenas sueltas. Antes se creía que solo las arenas eran licuables, solo las arenas presentaban esta condición. Sin embargo, con el paso del tiempo se fue demostrando que no, que también los limos pueden presentar licuación por el tamaño, principalmente. Aquí no involucra tanto el comportamiento mecánico, sino el tamaño. Entonces, ese es un componente, los materiales, arenas sueltas. 2, presencia de nivel freático superficial. Presencia de nivel freático superficial. ¿Vale? Debemos de recordar, y algo básico que ustedes revisaron en mecánica solo es uno, imagínense, ya qué tiempo aquellos. El principio del esfuerzo efectivo. El principio del esfuerzo efectivo, recordarán que es el esfuerzo externo aplicado menos la presión de poro. Esta presión de poro juega un papel trascendente en el fenómeno de la licuación. ¿Vale? Porque al incrementar la presión de poro, están de acuerdo que disminuimos el esfuerzo efectivo. ¿Y qué sucede si disminuimos el esfuerzo efectivo? La resistencia al esfuerzo cortante del suelo disminuye también. Y en materiales, arenas, limos, lo que sucede es que esas partículas se separan, ya no tienen el nivel de trabazón, ¿sí? Se van separando y entonces el comportamiento de esos materiales asemeja a un líquido,
La característica del líquido en cuanto a resistencia al esfuerzo cortante es que es cero. No tiene un valor. ¿Vale? El agua, la resistencia al esfuerzo cortante en el agua es cero. Entonces, si tenemos presencia en el nivel freático, empieza a incrementar la presión de poro. El esfuerzo efectivo se hace mucho menor, ya no será capaz de tener esa trabazón. ¿Sí? Ahora, ya vamos 2 factores. Falta un tercero que es el más importante. Porque pueden existir estos 2 primeros y el suelo no se va a licuar. ¿Vale? Tenemos muchísimos depósitos con estas características de materiales y presencia en nivel freático y no en licuación. Entonces falta el factor desencadenante. Ese factor desencadenante es el sismo, pero no cualquier sismo. No quiere decir que al primer sismo que experimente va a licuar el material, no necesariamente. Este sismo debe de tener 2 características para activar el fenómeno de la licuación. Uno es la duración del sismo y 2, la magnitud del mismo. ¿Ok? Entonces, podemos llegar a tener, dense cuenta, muchísimas combinaciones. Un sismo corto cuya magnitud puede desencadenar, pero no duró lo suficiente. Entonces, no hay licuación. Un sismo con duración suficiente, pero de menor magnitud. Entonces, tampoco desencadenó el fenómeno. Es una serie de factores muy bien definidos, ¿sí? Que entonces pueden desencadenar precisamente la licuación. ¿Vale? ¿Aquí algún comentario? Okay. Dije yo. Con respecto a los sismos que podrían generar la licuación, ¿se refiere a aquellos que pudieran ser de periodo largo, un periodo corto? ¿O a qué tipo de sismo se refiere? Ok, esa es buena pregunta. Principalmente en periodos largos, periodos mayores a un segundo. Se ha demostrado en general, ¿eh? En general. Periodos de mayores a un segundo se han demostrado que son más tendenciosos junto con los otros factores. La presencia de nivel freático, materiales sueltos, ¿vale? Puede desencadenar el fenómeno de licuación, ¿vale? Así es. Gracias. De hecho, el artículo, que la verdad sí me he acordado, pero no he encontrado, que quedamos en que les iba a compartir. Si no me recuerdo, habla de columnas de grava compactada, me refiero. Habla sobre la colocación de columnas de grava compactada como consecuencia de la presencia de licuación en una clínica de IMSS en el norte del país, creo que es Mexicali. Dejen revisarlo y si es así, como decimos coloquialmente, pues matamos 2 pájaros de una pedrada, ¿no? Se los comparto y hablo un poco de la licuación. No me acuerdo muy bien, la verdad, ya tiene rato que lo leí, pero lo tengo identificado, con todo gusto se los comparto y hablará un poco de ello, ¿sí? Del fenómeno de la licuación. Existen, evidentemente, análisis que nos dan cierto factor de seguridad en cuanto al fenómeno de la licuación. Cuando revisaron mecánica son los 2 análisis de estabilidad de taludes, recordemos que está en función del factor de seguridad. Y ese factor de seguridad pues representa la probabilidad de que bajo ciertas circunstancias esa masa de suelo se deslice, ¿correcto? Entonces, el factor de seguridad, tomando ese mismo concepto, el factor de seguridad para suelos licuables, obedece a que un factor de seguridad mayor, alto, es menos probable que se presenten las condiciones para que ese material, bajo esas condiciones, se licúe. Un factor de seguridad bajo, evidentemente, da mayor probabilidad. En este caso no se llama factor de seguridad, lo veremos más adelante, sino que es el... Ay, se me olvidó. Lo tengo en una lámina más adelante. ¿Vale? Tiene su nombre. Disculpe, dije una pregunta. Sí, claro. Cuando se va a construir y se manda a hacer la mecánica de suelos, ¿en ese estudio existe algún parámetro que nos indique
como advertencia de que el suelo donde se construirá, hay hay una posibilidad de que se genere este fenómeno de licuación de arenas, o cuáles serían como que el indicador de que el lugar donde se va a construir puede tender esta situación. Ok, sí, la respuesta es sí. En el estudio mecánico, primero, desde antes del estudio mecánico de suelos, zonificaciones. A donde podamos llegar a encontrar depósitos muy homogéneos, eólicos, ¿sí? Puede llegar a presentarse con presencia de nivel freático superficial. Ya en el estudio mecánico de suelos de manera particular, deberemos identificar número de golpes. En la prueba de prevención estándar, número de golpes y presencia de nivel freático. Digamos que son los indicadores más evidentes o más, pues sí, más directos cuando hablamos del estudio de mecánica de suelos. Número de golpes en la prueba de presión estándar, porque sí debemos de conocer un espesor importante. Algunos análisis plantean que el fenómeno de ecuación se da dentro de los 20 primeros metros. Dentro de los 20 primeros metros, si no se generan las condiciones estratigráficas y posición a nivel freático en los primeros 20 metros, será difícil que se dé. Puede hacerse el análisis. Y entonces lo que va a suceder es que tendremos que sigo sin acordarme, un factor de seguridad, no es el nombre, alto. O sea, una baja probabilidad de que se presente el fenómeno de licuación, ¿vale? Por ejemplo, aquí en Puebla, algunas personas plantean que existen algunas zonas de licuación. Yo en lo personal no estoy de acuerdo en eso. En primer lugar, porque no hay análisis serios, primero. O sea, y en segundo lugar, porque es cierto que existen las condiciones en algunos metros de profundidad estratigráfica, ¿sí? Lo acusan principalmente en los bordes del río, lo que era el río San Francisco y el Boulevard 5 de Mayo, para quienes se ubiquen un poco mejor, o en algunas zonas particulares de zonas de inundación del río Atoyac, que bueno, sí pudiéramos decir que se cumplen las condiciones de espesores importantes de materiales arenosos sueltos y presencia de nivel freático superficial, puede ser, pero las condiciones sísmicas en la región no son las ideales, por decirlo así, para que desencadene el fenómeno. Además de que estos depósitos, si es ahí a donde también no estoy de acuerdo, es el hecho de que existen intercalaciones de materiales finos que aminora la probabilidad. Entonces, no siempre que encontremos materiales arenosos sueltos y presencia de nivel freático, licuación. No, hay que tomarlo con calma. Existen los análisis, ¿no? Existen los análisis y entonces sí, la recomendación tendría que ser el mandar a realizar o realizar nosotros mismos esos análisis. Sale de potencial de licuación, ya me acordé, de potencial de licuación, ¿sí? Entonces, vaya, ¿no? Pero bueno, regresando a la pregunta puntual, pues sí, el perfil del número de golpes en la prueba de presión estándar y el contenido de materia la presencia de nivel freático, ¿vale? Pudieran ser los primeros indicadores. ¿Algún otro comentario? Respecto a la prueba de penetración estándar, disculpe, a mí no me queda muy claro cómo funciona, pero nada más por terminar esa parte de la pregunta, ¿a qué número de golpes? ¿A qué número de golpes Ya sería nos referimos? un indicativo. Ajá. Alrededor de unos menores a 15 golpes, mejor dicho. Y creo que viene en una de las láminas más adelante. A menor a 15 golpes, el planteamiento de el número de golpes en la prueba de prevención estándar. ¿Vale? A ver, como que sí lo que me dice Abraham, que no tiene, bueno, no sé si sea el caso de varios, pero que no les queda clara la prueba, denme oportunidad vamos a hacer un paréntesis, porque yo creo que sí es importante. Es una prueba pues muy recurrente y es importante que
verdad, gracias, ingeniero. Sí, con gusto. A ver, este es un curso que di hace unos meses y creo que aquí puede venir mejor. No, perdón. Que quiero mostrarles específicamente un perfil. Mi curso. Ok. Así acá está. Mm, mm, mm. A ver. Sí, sí lo. No, es cierto, no lo llegan a ver. A ver, nada más como paréntesis. Existen varios métodos de exploración con penetración. El único que recupera material es el sondeo de penetración estándar. Existe el cono eléctrico, que como su nombre lo dice, es un cono que va penetrando de manera continua, no a golpes, eso sería un cono dinámico. El cono eléctrico es con fuerza hidráulica y tiene unas celdas que van midiendo la fricción que se genera de la pared del cono con el suelo. Es una maravilla. Dilatómetro, presiómetro y veleta. Ahí la realidad es que por la situación no nos vamos a detener. Por supuesto, lo pudiéramos platicar en otra ocasión con todo gusto. El sondeo de presión estándar, entonces, es con el uso de una perforadora, que es ese equipo, se tienen los tubos de 2 pulgadas, 3 pulgadas, dependiendo de la medida, y se van colocando en la parte inferior, se tiene un tubo de recuperación, que le llamamos tubo penetrómetro o tubo partido, tubo de media caña, porque precisamente ahí está la foto en la parte inferior derecha, se abre. Adelante les compartiré una foto de cómo está compuesto el tubo. Bien, con esta perforadora, lo que vamos haciendo es en la parte superior, tiene una cuerda y entonces se le van colocando los tubos para alcanzar la profundidad que necesitemos explorar. En la parte inferior del tubo tiene una especie como de cuchilla, como punta. Digo, no es como un lápiz, pues como una punta trunca, que se le conoce como zapata. Y sí, tiene como cierto filo, ¿no? Para encajar el tubo penetrómetro y a fuerza de golpes vamos penetrando, ¿vale? Vamos hincando el tubo con golpeteo, con golpeteo. Este tubo penetrómetro tiene una longitud de 60 centímetros. Eso está normado. El tubo penetrómetro es de 60 centímetros. Y el registro del número de golpes es en 3 tramos, comúnmente. Los primeros 15 centímetros, luego los 30 centímetros del medio y los últimos 15 centímetros. Si se dan cuenta, 15, 30, 15, 60 centímetros. ¿Vale? Los operadores, que por lo regular es una brigada de 3 personas, con 2 también lo pueden trabajar, es menos eficiente. La mayor eficiencia se logra con 3, ya 4 ya se vuelve ahí cotorreo. Las 3 personas, uno, que es el jefe de la brigada, se va a encargar de contar cuántos golpes necesitamos para avanzar esos 15 centímetros. ¿Cuántos golpes necesitamos para avanzar esos 30 centímetros de medio? ¿Y cuántos golpes necesitamos para avanzar los últimos 15 centímetros? Y los registramos. ¿Están de acuerdo que si el suelo es competente, entonces necesitaremos un número mayor de golpes? Mientras mayor sea el número de golpes, hablaremos de un suelo más duro, más resistente, más competente.
Si hablamos de un número menor de golpes, 5, 7 golpes, 10 golpes. Inclusive hay algunos suelos que colocas el tubo penetrómetro y el tubo penetrómetro se va solito. Eso también se registra y se conoce como peso propio, P sub P o PP, peso propio. ¿Qué quiere decir? Que tienes el tubo penetrómetro, a lo mejor con otro tubo alargado para alcanzar la profundidad, por ejemplo, a 3 metros, y entonces se queda ahí solito y se va. O sea, es un suelo muy suelto o muy blando. Arcillas muy blandas, por ejemplo, lacustres, en Ciudad de México se da, también aquí en Puebla tenemos. ¿Vale? Eso en cuanto a la descripción del equipo, ¿no? Lo que ustedes ven en la foto superior derecha es del lado izquierdo la perforación y del lado derecho es el cárcamo a donde se mezcla el lodo de perforación, que es el mismo que se pudiera ocupar para perforar las pilas. Aquí nada más es exploración, ¿vale? Es exploración. Y entonces ese cárcamo nos ayuda en el sistema de bomba, se inyecta el lodo a través del tubo y sale hasta abajo para inyectar y luego subir. Ahí se va pepenando, se dice comúnmente, se va pepenando los fragmentos grandes para seguir ocupando el lodo. ¿Vale? Bien. Ahora, una vez encajado el tubo, penetrado el tubo, se recupera con un sistema de poleas. Se recupera el tubo, ¿sí? Para luego, ya en la superficie, quitar la zapata, quitar el cabezal y abrir el tubo. De ahí el nombre de tubo partido, media caña. Y se recupera el material. Se va guardando en un plástico de bobina, que son cilíndricos. Se va etiquetando, por supuesto, para guardar el orden e irlo reportando en el laboratorio. ¿Sale? Estos, digo, por su forma, comúnmente se conocen como chorizos, ¿vale? Por el cómo lo vamos teniendo. Ah, permítanme, tengo una muestra aquí. A ver, denme chance. Estos son de Veracruz. No sé si los lleguen a observar. Y entonces tienen una etiqueta. A ver, se las voy a tratar de acercar, a ver si se enfoca. No. Entonces aquí dice Veracruz, son de 1, muestra 6, profundidad 3 a 360. También es de Veracruz, este es coral. ¿No se fijaron? ¿Y cómo está empaquetado? Y este es a 21 metros de profundidad. ¿Vale? En Boca del Río específicamente. ¿Vale? Bien, ahora, bueno, se tiene una norma, por supuesto, ya lo que platicábamos, se debe de cumplir esa norma. Les aconsejo lean un poco la norma para que tengan un poco de más información respecto a medidas, pesos, etcétera, porque también es el hecho de que ahí están las fotos de la izquierda, el tubo penetrómetro, cómo está armado, zapata, cabezal, y en la parte baja ya está abierto. Es en el interior del tubo el cómo se recupera el material. ¿Vale? Entonces comentaba, este martilleo se da a través de una masa golpeadora, un martinete, que tiene un peso, si no me recuerdo, de 76 kilogramos y una altura libre de 75 centímetros. O sea, debe de ser la misma, están de acuerdo. Por eso se llama son de operación estándar. Está normada esa parte. No me acuerdo si aquí está. No creo que no dice. La longitud. Sí, no dice. Bueno, no me acuerdo si más adelante dice. Y bueno, pues la intención es ir recuperando el material poco a poco, poco a poco. Ahora, cada vez, bueno, ya una vez recuperado y colocado en los plásticos, se limpia, se coloca la zapata, se coloca el cabezal y regresa. Y entonces se van embonando tubos para alcanzar la profundidad. Estos tubos pueden ser de 1.5 metros de longitud o de 3 metros. Solo hay esas dos medidas. Entonces, ¿están de acuerdo que si estamos a explorar 9 metros con 3 tubos de 3 metros de longitud cada uno, suficiente? ¿Están de acuerdo? Y así nos podemos ir 20, 30, 40 metros. ¿Vale? Profundidades máximas, al menos un servidor la que me ha tocado ha sido de 120 metros, 130 metros.
hemos hecho, bueno, escuchan mucha gente, ¿verdad? Han hecho profundidad de SPT, de sonido de presión estándar. Y creo que el martinete golpeador acá está, 63.5 kilogramos en peso y una altura de caída libre de 76 centímetros. El operador, con un sistema de poleas y malacate, sube la masa y la suelta, golpea en la parte superior, la vuelve a tomar y la suelta, golpea, y así se va, poco a poco, poco a poco, poco a poco. E insisto, va contando cada uno de estos avances. Las columnas, ¿no? Las dimensiones que se tienen, platicamos, casi 31 milímetros. Y bueno, también existen algunas correcciones del número de penetración estándar, en eso no nos meteremos, la realidad. Pero este es un perfil de campo, por ejemplo, ya pasado en limpio, ¿no? A donde tenemos del lado izquierdo el número, la profundidad, es cada 60 centímetros. Cada 60 centímetros. ¿Qué sucede si el suelo es muy duro y llegamos a un número de golpes? La norma nos dice que si llegamos a 50 golpes y no avanzamos los 15 centímetros o los 30 centímetros correspondientes, lo que yo puedo hacer por norma es recuperar mi tubo y colocamos una broca tricónica. La broca tricónica nos va a ayudar a romper el material. No recuperamos, pero sí lo atravesamos. Nos emparejamos en los 60 y otra vez recupero mi broca tricónica, quito la broca tricónica, coloco el tubo de penetración y lo regreso a seguir avanzando. 50 golpes, solo avancé 15 centímetros, perdón, solo avancé 10 centímetros, entonces a recuperar mi penetrómetro, coloco la broca tricónica, rompo esos 5 centímetros y avanzo los restantes. Y así sucesivamente. Como ustedes podrán imaginar, pues es una prueba que lleva su tiempo, claro. ¿Vale? Y bastante ejercicio, por cierto. Bien, entonces por eso lo van a observar cada 60 centímetros. Y luego el registro en campo, 15, 30, 15. El número de golpes N, con el cual nosotros tomamos en cuenta correlaciones, diseñamos, etcétera, etcétera, es el de medio. ¿Por qué no antes y después? Porque se considera material contaminado. Tanto al empezar la recuperación como la penetración, como el recuperar el material, porque se puede contaminar en esa maniobra. Por lo tanto, se considera que los 30 centímetros de medio son los ideales en cuanto a resistencia del material, los más fieles, vamos a decirlo así, ¿vale? Entonces, el número de N, número de golpes, que nosotros vemos en libros, en diseños, en reportes, es el del medio, corresponde al del medio. Los demás se desprecian. Hay una clasificación en campo y bueno, ya de ahí de la columna de contenido de agua hacia la derecha, eso ya es en laboratorio, ¿vale? Pero bueno, lo interesante es esta parte, ¿sí? De aquí de esta, ¿no? ¿Vale? Si encontramos roca, por ejemplo, pues entonces también podemos introducir una broca tricónica o una broca de barril, ¿sí? Que en una foto estaba, el barril, por cierto. Uy. Este es el barril. Este es el barril. Ahí está la broca NQ para roca. ¿Sí? Estas fotos son de cerca de la capa. Ya tiene rato, pero para que se ubiquen un poquito. Ahí. Un estacionamiento del proyecto. ¿Vale? Bien, pues ahora sí que a grosso modo, ¿no? También les recomiendo, bueno, hay una actividad del curso, les recomiendo a lo mejor unos videos que pudieran llegar a ser, pues no sé si ilustrativos, ¿no? Para tener un poco de más idea en la técnica de penetración estándar. Digo, yo sé que esta breve explicación pues es mínima, ¿no? Pero con la intención de que lo tengamos un poquito más claro para aquellos que tienen dudas y para los que ya la tengan más presente, pues reforzar nunca está de más, ¿no? Entonces, bueno, regresando al tema, sí, con gusto, Abraham. Regresando al tema, ese es el número de golpes. Número de golpes menores a 15, 12, 15. Ya se consideran materiales sueltos, ¿no? Hay unas tablas que nos ayudan a clasificarlo, principalmente en ese rango, ¿no?
Y bueno, pues lo que platicábamos, nivel freático superficial y bueno, pues el sismo que comentábamos, ¿no? Bien, regresando al tema ya para los últimos minutos que nos quedan. Ok. Pues este mapa que les comparto de riesgo sísmico a nivel mundial, pues también identifica a dónde, como decíamos, si el factor desencadenante es el sismo, evidentemente en las zonas a donde tiembla, pues tienen mayor o están más expuestas, ¿no? Eso evidentemente es directo, pues. La licuación de suelos ocurre cuando los depósitos de arenas saturadas o limos son sujetos a movimientos sísmicos. Y entonces aquí vienen las características que comentábamos y con esta lámina cerramos el día de hoy. Para que se presente el fenómeno, las condiciones son suelos granulares, también limos, saturación de suelos, baja compacidad relativa, ¿sí? Que es el cómo medimos qué tan densos o sueltos están los materiales. El término técnico es compacidad relativa, en función de un porcentaje. Y luego los sismos, lo que comentábamos también. Movimiento sísmico lo suficientemente fuerte para causar la densificación, suficientemente fuerte, es decir, en magnitud, y lo suficientemente duradero para que ocurra exceso de presión de poros. Suficientemente duradero para que ocurra exceso de presión de poros. ¿Vale? Esas son las características, ¿sí? Para que las tomemos en cuenta. Bien, comentaba con sus compañeros de las 7 que mañana yo salgo a la Ciudad de México. No me han definido el horario, pero presumiblemente creo que es a las 8 de la mañana, entonces no tendríamos sesión. Lo que involucraría vernos el jueves, les pido por favor, yo se los confirmo en el transcurso del día. Una vez que a mí me confirmen el horario de salida, les confirmo sí o no, nos veríamos el día de mañana, por favor. ¿Vale? Está en función de eso, es lo único que yo esperaría. ¿Sí? Si no hay algún otro comentario, nos conectamos ya sea mañana o el jueves. ¿Vale? Que les vaya bien, buen día. Gracias, Cinco, igual. Igualmente. Bye, que les vaya bien.